y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña el secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Almería, Antonio Valdivieso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a esta nueva temporada. Muchas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Ya sabes que a partir de ahora será mes tras mes, cuando estés y nos visites. Todas las anteriores entrevistas que llevamos 11 entrevistas desde que comenzamos la nueva temporada. A todos les he preguntado siempre al inicio la misma pregunta. Inicio de curso político atípico, inicio de curso escolar totalmente atípico y un verano atípico también. ¿Cómo has vivido estos últimos meses, Antonio, antes de entrar en cada uno de esos temas? Bueno, pues lógicamente yo creo que como todos los almerienses, pues con preocupación, pues cómo se han ido viviendo estos meses de pandemia y con este adelanto que, bueno, pues inesperado, pero quizás por otro lado sí que se veía venir que se iba a repuntar los datos de la pandemia y, bueno, pues con mucha preocupación porque hay una cierta inactividad en cuanto a las medidas a tomar, no están siendo efectivas y muchos nos tememos que la situación va a seguir recrudeciéndose si no se toma, como se suele decir, el toro por los cuernos. En la provincia de Almería, en la jornada de hoy, 152 casos más de coronavirus, 8 hospitalizados, 1 en la UCI, 4 fallecimientos más, ya alcanzamos los 104 fallecidos, 60 personas se han curado, 1.389 personas se han contagiado en las últimas 24 horas en toda Andalucía. ¿Qué está pasando en Almería? Porque teníamos el estado de alarma, parece que Almería era una de las provincias que más estaba, pero ha sido llegar el verano y perderse esos datos. Ya en esta segunda ola se puede hablar de una segunda oleada de datos en la provincia de Almería. Bueno, yo creo que el análisis que por lo menos hacemos desde Comisiones Obreras es que una vez que se acaba el estado de alarma y se acaba el confinamiento, pues parece que hay un cierto relajamiento y una cierta despreocupación en gran parte de los ciudadanos y ciudadanas de este país y lógicamente pues la movilidad, el que las medidas se relajen y ese relajamiento por parte de gran parte de la ciudadanía, pues lo que ha provocado este nuevo rebrote y quizás con el adelanto antes de lo que teníamos previsto. Por lo tanto, yo creo que simplemente es una falta de concienciación de las personas y también yo creo que una falta bastante grave de previsión por parte de la administración, en este caso competente, que es la Junta de Andalucía, para tomar medidas y también, bueno, lógicamente la parte que le pueda corresponder al Gobierno Central, al Ministerio de Sanidad, sobre todo con un tema que creemos que es fundamental y donde se está cebando el COVID-19, que es con las residencias de tercera edad. Es decir, yo creo que se tenía que haber aprendido la lección durante la primera ola, que los centros donde más se hacía sentir con las muertes, porque la gran mayoría de las muertes son personas que tienen patologías asociadas y donde más está incidiendo esta mortalidad en las residencias de tercera edad, y no se han tomado las medidas, por lo menos que a nuestro juicio se deberían haber tomado en este tipo de centros residenciales, así como no se han tomado medidas pues en otros ámbitos, como ahora, por ejemplo, seguramente hablaremos del ámbito educativo o con los profesionales de la sanidad. En fin, hay bastantes lagunas y bastantes carencias y es porque los políticos, pues, y en general los que tienen la responsabilidad de gobierno, en este caso en Andalucía, no han hecho los deberes a nuestro juicio. Te iba a preguntar, porque es verdad que durante el estado de alarma las comunidades pedían al propio gobierno, bueno, pues el decir, bueno, nosotros tenemos nuestra sanidad, educación, tenemos nuestra propia competencia, queremos que nos devuelvan nuestra historia. ¿Crees que el gobierno debería haber hecho algo más? Porque viendo esta situación, 17 protocolos distintos en 17 comunidades distintas. Yo creo que es muy difícil que el Gobierno central, vista la falta de colaboración de las restantes fuerzas políticas y en concreto del partido mayoritario de la oposición, en este caso el Partido Popular, que su objetivo fundamental y primordial, independientemente de cuál fuese el resultado de la pandemia, era cargarse el estado de alarma y el control que lo que pretendía ese estado de alarma y todas las medidas que se hicieron centralizadas desde el Gobierno de la Nación era controlar la pandemia y que hubiese los mínimos efectos posibles en cuanto a la salud pública y a defunciones y a la economía. Y bueno, pues al final el Gobierno, por esa falta de acuerdo y de colaboración por parte del mayor partido de la oposición, se vio forzado
a dejar el estado de alarma y dejar las competencias de salud pública en manos de las comunidades autónomas. Yo creo que es imposible prácticamente, a no ser que sea de fuerza mayor, es decir, de alarma muy acentuada, el que vuelva a coger las competencias, y lo que tienen que hacer las comunidades autónomas es cumplir con sus obligaciones. El gobierno está diciendo a la autonomía que si quieren que se ponga el estado de alarma en alguna comunidad, solamente tienen que decirlo. Claro, que el apoyo lo va a tener del Partido Socialista y de Podemos. En fin, del gobierno, pero yo creo que son las administraciones autonómicas las que ahora deben jugar ese papel de liderazgo, de gobierno y de actuación, y para esto, lógicamente, tienen que dedicar recursos económicos, que yo creo que es el gran caballo de batalla, por lo cual no se está luchando con esta pandemia, porque no hay una voluntad política de invertir en medidas que vayan a la línea de flotación para poder atacar al COVID-19 y que la incidencia sea mucho menor, y si quiere ahora después las comentamos. Con el tema del gobierno central, en este caso por los próximos meses, como inicio de curso político, hay unos presupuestos ahí que se está hablando y se están ya empezando a tener las primeras reuniones, pero está claro que el presupuesto tiene que ir enfocado lógicamente a la situación que nos encontramos, pero la situación de crisis económica que se está en el país, ahí veíamos los avances que nos están dando, que las previsiones económicas son terroríficas. Desde los sindicatos, ¿cómo estáis viendo la situación? Bueno, muy preocupante la situación, porque es verdad que la actividad económica ha decaído mucho, el Producto Interior Bruto, no se han perdido todos los empleos como pasó en la anterior crisis, porque ha estado los ERTE utilizando como colchón para empresas y para trabajadores, pero esto no es la solución. Es decir, la solución es poner en marcha planes de reactivación económica, y para eso se hacen falta los fondos. Si volvemos a ver cuál ha sido la postura del mayor partido de la oposición, en este caso el Partido Popular, oponiéndose en Europa a que España recibiera el máximo de fondos, pues claro, es difícil, y ahora con la actitud de no apoyo a esos presupuestos generales del Estado, que puedan incluir toda la distribución de esos fondos conseguidos en Europa, más fondos adicionales del propio Estado para luchar contra esta situación económica y sanitaria y de problemas educativos, pues lógicamente va a ser muy difícil que esos presupuestos salgan adelante. Ojalá, porque es necesario, no podemos seguir un año más con esta crisis económica, con esta destrucción de empleo, pérdida de Producto Interior Bruto, pues porque claro, los ERTE no se pueden sostener indefinidamente. Se está pidiendo incluso que hasta Semana Santa del año que viene. Claro, pero eso cuesta dinero, cuesta dinero, y el dinero el Estado lo saca de los impuestos o de fondos adicionales que puedan venir de Europa, que después habrá que devolver. Pero si no se pueden aplicar, si no se pueden buscar esos fondos adicionales, si las comunidades autónomas que tienen la competencia no aplican, por ejemplo, Andalucía, los 384 millones que ha recibido el Gobierno central para educación, no lo aplica en educación, pues lógicamente, y no, vamos a decir, ya no sube impuestos, sino que sigue rebajando o no recupera aquellos impuestos que habían desaparecido, pues lógicamente la arca no se llena, y si no se llena no se puede prestar ese apoyo y esa colaboración pues a empresas, a autónomos, a trabajadores y trabajadoras, a la sociedad en general, para poner los medios necesarios para que esta situación no vaya a peor. Pero parece ser que algunos dirigentes políticos parece que el que vaya a peor es mejor para ellos, en una clara intención electoral. Inicio de curso escolar. De momento, tan solo varias aulas de centros, pero claro, todavía llevamos una semana de inicio de curso escolar. Desde el sindicato, ¿cómo veis esta situación del inicio del curso escolar ahora? Pues la vemos con una falta de previsión total y absoluta. Ha habido 2 meses para trabajar y prever las medidas que fuesen necesarias, y lo que nos llama la atención poderosamente es que mientras la Junta de Andalucía y en general pues todos los gobiernos han bajado aforos en locales, es decir, en todos los sitios, para evitar el contacto interpersonal y poder mantener la distancia de seguridad. Sin embargo, cuando la Junta de Andalucía tiene que bajar las ratios para poder mantener en la aula esa distancia social, pues resulta que no lo hace. ¿No lo hace por qué? Pues porque tiene que invertir dinero, porque tiene que poner dinero para contratar profesores, tiene que prever espacios, tiene que, lógicamente, si esto no se hace porque no se quiere invertir
o no se tiene esa voluntad política de invertir en educación, en contratación de mayor profesorado, pues lógicamente los problemas están empezando a aflorar. Hay que tener en cuenta también que secundaria prácticamente no ha empezado todavía. No ha empezado. El pasado martes, llevamos 2 días. Sí, pero bueno, claro, como han retrasado, la incorporación, prácticamente hasta el día 21 no van a estar, podemos decir, a pleno rendimiento. Con lo cual la situación se puede desmadrar. Y no son tan pocos los centros que está habiendo bastante incidencia, y además hay una cuestión, ahora por ejemplo mañana tenemos convocada esa huelga, porque creemos que las condiciones que hay en los centros educativos no son las idóneas para poder garantizar en cierta medida esa seguridad y que no sea un fuente de transmisión comunitaria los centros educativos, y por eso hemos convocado la huelga de mañana. Se han establecido unos servicios mínimos del 20%, que creemos abusivos, que lo hemos denunciado, y bueno, la verdad es que yo no sé si en los centros donde haya un seguimiento importante de la huelga, con ese número de profesorado, si ya con el profesorado actual no se podía mantener la distancia de seguridad, con menos profesorado no sé cómo van a hacerlo, pero en fin, veremos a ver qué es lo que pasa mañana, y bueno, ojalá haya una rectificación del gobierno a tiempo y podamos encontrar una solución que realmente pueda aportar mayores garantías a esa seguridad que se reclama por toda la comunidad educativa, no solamente por el profesorado, por el personal laboral que trabaja, por el personal externalizado que trabaja también en los centros educativos, y sobre todo por los padres y por los propios alumnos. Sí, pero que garantizar el cero exclusivo, va a ser muy complicado. O sea, eso es imposible. Eso es imposible, pero lo que no podemos es es decir, no poner medidas para tratar de que eso, por lo menos buscar ese objetivo. Es decir, seguramente en los próximos días vamos a ver cómo se produce un aumento significativo. Ojalá me equivoque, lógicamente. Pero yo creo que cada vez están habiendo nuevas aulas que se van incorporando a esta situación de cuarentena, y esto tiene un efecto multiplicador. Una docena de aulas de 8 centros escolares están en cuarentena, por algún caso, en la provincia de Almería. Sí. Esto, es decir, podemos poner una venda en los ojos, pero esto es lo que hay, y eso en medio de una situación de la provincia de Almería donde está habiendo una situación bastante preocupante en cuanto al incremento de casos y de muertes en nuestra provincia. Por lo tanto, yo creo que debería adoptarse otras medidas más contundentes. El tema de sanitario, hemos hablado del tema educativo, el tema sanitario, la situación de los profesionales, aunque nos hacen llamamiento y nos dicen que prudencia, que tranquilidad, que en estos momentos Almería está preparada para cualquier contingencia, cualquier tipo de aumento de casos en la provincia de Almería, estaría dispuesto sí, pero ahí también volvemos a ser bastante críticos con la actuación del gobierno de la Junta de Andalucía. Todos los epidemiólogos recomiendan, y todos los expertos recomendaron el reforzamiento de los servicios de atención primaria. Recomendaron también el aumento de la contratación de plantillas de rastreadores. Ni una cosa ni la otra se ha hecho en Andalucía. Ni una cosa ni la otra se ha hecho en Andalucía, con lo cual estamos con el mismo personal que teníamos en la primera ola, con muchas bajas, con mucha saturación ya, con mucho cansancio acumulado, y además, bueno, pues ahora el gobierno central también, y yo creo que con el beneplácito del partido de la oposición, anuncia que los empleados públicos no van a ver subidos sus salarios. Por lo tanto, esa es la idea que tiene la idea en mente, esa es la que era la que te iba a preguntar, porque digo, por lo tanto, no se aumentan plantillas, los servicios públicos sanitarios y educativos y otros servicios esenciales donde está recayendo gran peso de la pandemia, pues no se refuerzan, y además no solamente no se refuerzan, sino cada vez hay menos efectivos, no se sustituyen y además no se reconoce. Bueno, pues no sé si también nos van a dar aplausos a los docentes o a los sanitarios otra vez en esta segunda ola, pero desde luego con los aplausos no vamos a solucionar nada, ni con las estatuas que nos hagan, ni monumentos. Lo que queremos es que haya medidas y que se nos respete y se nos reconozca la labor fundamental que hacemos los servidores públicos o los servicios públicos y servicios esenciales que no tienen por qué ser públicos, que también son muy importantes. La Junta de Andalucía anuncia, hace un par de días se ha presentado por el propio presidente de la Junta de Andalucía ese plan Andalucía en Marcha, donde van a estimar 3.450 millones de euros, bueno, pues para impulsar la economía y generar empleo. Bueno, pues esto es, en fin, publicidad, pero no hay detrás medidas consistentes. Es decir, esto es una recopilación de medidas que se van a desarrollar a lo largo de toda la legislatura y que lo han presentado o lo quieren presentar mañana como un
plan en marcha Andalucía. Hay un acuerdo firmado con los agentes sociales, con empresarios, con sindicatos, Comisión Obrera, UGT y el Gobierno de la Junta de Andalucía, que es un plan por la reactivación de nuestra comunidad, que se firmó a finales de julio y que hasta ahora no se ha sabido, no se ha puesto en marcha ni una sola medida de esas. Ahí es donde tendría que incidir el Gobierno de la Junta de Andalucía, en poner en marcha esas medidas con financiación extraordinaria y que fuese realmente dirigida a aquellas medidas que realmente pueden provocar aumento de la actividad económica, aumento del empleo, que somos la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo, estamos por encima del 30%, y el Gobierno en este caso no ha desarrollado hasta ahora ni un solo punto después de prácticamente ya 2 meses de este plan que vendió a bombo y platillo el acuerdo con los agentes sociales y que hasta ahora pues no sigue anunciando planes, pero no poniendo en marcha realmente medidas que sean efectivas para luchar contra los efectos de esta pandemia. Lo cual se puede decir, Antonio, que nos espera un otoño caliente con la situación entre el COVID, los ERTE, los ERE, educación, sanidad. Bueno, pues la verdad es que el panorama no pinta como muy halagüeño, y la verdad es que va a ser complicado y bueno, nosotros vamos a seguir intentando luchar porque se pongan en marcha esas medidas que estamos reclamando desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista socioeconómico. Y ahí bueno, en ese punto, el socioeconómico, ¿qué se puede poner encima de la mesa para intentar paliar un poco esta situación? Más que todo por lo que comentaba, que el Gobierno anuncia que para los funcionarios es posible que a lo mejor se congelen. Bueno, pues como te digo, en Andalucía hay un plan por la reactivación económica que está consensuado con los agentes sociales, donde se han elaborado gran cantidad de medidas que afectan a todos los sectores productivos, donde se trata de iniciar el cambio de modelo productivo para que no dependamos tanto de los servicios y haya un empleo mucho más estable y con derechos en nuestra comunidad, y se pueda atajar sobre todo aquellos colectivos que están más desfavorecidos, como son jóvenes, como son inmigrantes, como son parados de larga duración, como son mujeres. Y bueno, pues realmente se pueda empezar a generar expectativas para, sobre todo, las personas que menos tienen, que no tienen ni trabajo, que seguramente aquí, por ejemplo, la tasa de cobertura en cuanto a prestaciones de los parados que no reciben prestación está por encima del 50%. En fin, hay situaciones que son realmente acuciantes y bueno, es decir, se necesitan unos presupuestos y se necesita incrementar las plantillas, tanto de empleados públicos, porque ahora mismo existe el colapso también, por ejemplo, con el tema del ingreso vital mínimo. Sí, porque la gente lo pide, pero claro, ahí no hay capacidad de la Administración. ¿Por qué? Claro. Pues porque las plantillas de la Administración General del Estado están al 50% y porque en el resto de las administraciones, como te decía, pues por ejemplo en educación, pues no solamente no se está contratando prácticamente a más profesorado o el profesorado que se necesitaría. Lo mismo ocurre en sanidad y bueno, ya si hablamos de sanidad en la provincia de Almería, con el cierre del hospital de la Cruz Roja, pues bueno, pues ya esto pero ahí el tema de la Cruz Roja, la Junta de Andalucía asegura que como se ha abierto el materno infantil, hay espacios, se puede trasladar, un edificio obsoleto, antiguo, que costaría más collas que el perro arreglarlo. Bueno, es decir, eso, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Es decir, Cruz Roja en principio no tenemos información de que el alquiler no sería problema, es decir, de que prácticamente... Creo que se le subía a la Junta de Andalucía. Pues, las noticias que nosotros tenemos son totalmente diferentes a eso. Las noticias que tenemos es que había un plan ya de inversión previsto para remodelar el hospital, que es verdad que es necesario, pero son 87 camas y son 6 quirófanos, que dada la situación de pandemia y con el déficit de camas y de atención sanitaria que existía en nuestra provincia, el materno infantil no viene a solucionar eso. Es decir, sigue habiendo déficit de camas y de centros hospitalarios, y el hospital de Roquetas no va a llegar a tiempo para cubrirlo. Por lo tanto, no entendemos cómo en el resto de Andalucía había 3 centros de Cruz Roja, en Málaga, en Algeciras y Almería. Los de Algeciras y Málaga van a seguir abiertos como mínimo 2 años más, y este, sin embargo, se cierra. Luego, no son las razones económicas las que hay, sino son, bueno, pues otra vez quizás la falta de voluntad política y una discriminación, consideramos, con la provincia de Almería en el tema sanitario. En el tema, por finalizar ya la entrevista, con el tema de la situación en la provincia de Almería,
conocíamos los datos del paro, normalmente tú siempre sueles venir el mismo día o el día posterior de una vez conocidos los datos del paro. ¿Qué valoración hacemos? Porque inicio de la campaña agrícola, pero los datos demoledores también. Claro, es que, vamos a ver, te vuelvo a repetir, tenemos una situación muy estacional que depende mucho del sector servicios. El sector servicios, lógicamente aquí el turismo y la restauración, pues han hecho lo que han podido en el mes de agosto, pero la situación no ha ayudado nada. El turismo internacional está bajo mínimo o bajo cero, por lo tanto... bueno, pues el sector turístico y el sector agrícola pues está haciendo lo que puede, pero lógicamente no puede absorber todo el remanente de otros sectores. No hay un sector industrial que pueda tirar hacia adelante y eso es lo que hay que procurar. Por lo tanto, bueno, pues el inicio de campaña esperemos que se salve este sector, porque si este sector se ve afectado, que es el motor de la economía fundamental de Almería, pues la verdad es que puede ser una hecatombe total y absoluta. Y además, si a eso le sumamos la siniestralidad, la alta siniestralidad laboral que tenemos en la provincia de Almería, donde ya pedíais un plan de choque al gobierno central, pero claro, en esta situación, ¿qué le podemos decir al gobierno? Bueno, es decir, la siniestralidad sigue ahí, sigue aumentando, es decir, no hay tampoco una preocupación por una inversión y por atajar esos altos índices de siniestralidad, y además aquí, por ejemplo, en la provincia de Almería contamos con un déficit también importante en cuanto a la inspección de trabajo, que no tiene una unidad especializada para el tema de siniestralidad laboral, y una reivindicación que también desde Comisiones Obreras queremos plantear, y la planteamos siempre, para que en la provincia, que además tiene las mayores tasas de siniestralidad de Andalucía, no entendemos cómo todavía no se ha puesto entre la Consejería de Empleo y el Gobierno central, no se ha creado esa unidad para especial o adicional en la Inspección de Trabajo de Almería. Pues Antonio Valdivieso, secretario provincial del Partido Socialista, de Comisiones Obreras, en este caso. Menudo otoño nos espera. Sabes que tienen las puertas abiertas de Interalmería, mes tras mes, aquí para datos, paro, datos de siniestralidad y fundamentalmente los datos del COVID, educación, sanidad. Tenemos temas para ponerlo encima de la mesa. De acuerdo, muchas gracias. Esperemos que las cosas mejoren y no sea tan agorero esto, pero mucho me temo que la cosa no va a mejorar. Esperemos que sí, no terminemos con ese pesimismo encima de la mesa, que ese optimismo de que por lo menos vamos a ver si es posible que podamos con ello. Ojalá llegue. Muchísimas gracias, Antonio, por tu presencia. Gracias a vosotros. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.